había contado al principio que comenzó su actividad de regatas con el Pingüino. Sí, digamos, básicamente con el Pingüino. ¿Cuántos años corrió en Pingüino? No, lo que pasa es que en el Pingüino la ventaja que había en esa época en el Yacht Club Olivos, es decir, yo empecé a navegar en el Buchardo, que mi papá era socio de Buchardo en su época, y cuando tuve ahí unos 14, 15 años, él en ese momento, el club que llevaba liderazgo, digamos así, en la náutica, en barcos chicos, era el Yacht Club Olivos con los Pingüinos. Entonces él decidió que pasarme al Yacht Club Olivos, y entonces ahí empecé a correr. Realmente yo creo que estuve corriendo el Pingüino a lo largo de como 5 años, pero no permanentemente, pues en el medio navegué en Snipe, en aquella época también había algún Snipe en Olivos, entonces fue, digamos que el Pingüino salpicado, es decir, era... Vos pensás que en su época corrían en Pingüino Mario Isola, Martín Costa, Torkel Borstrom, Lobo Janelli, Barón Farré, Héctor Serena, o sea, realmente era un nivel en Olivos nada más. A eso tenía que sumarle que en La Plata estaban todos los Galván, Cadario padre, el padre Juan Pablo, o sea, era una clase muy... y era muy divertido todo lo que pasaba. No te olvides que en esa época nosotros no era como hoy en día, que los chicos tienen el entrenador, el bote. En el Pingüino navegábamos porque realmente nos gustaba, y yo me he tumbado y he estado 2 horas en el agua hasta que otro Pingüino iba hasta el club y le decía al club y salía a la lancha. No es así, o sea, navegábamos en vacaciones de invierno, no nos dejaban salir del Puerto Olivos, navegábamos adentro del Puerto Olivos, no estaban todas las marinas, ¿no? O sea, los barcos estaban fondeados al Borneo, virábamos todos los barcos que había para virar, es decir, era muy divertido. Yo nunca me olvidaré, si San Pedro, por ejemplo, era un festival, el 12 de octubre, ir a San Pedro y juntarse 70 pingüinos, 80 pingüinos, llenábamos. Que vos dirás, hoy en día pasa con el Opti, pero lo nuestro era bastante diferente. Primero porque se juntaban muchas generaciones. Hoy en día, no te olvides, son todos chicos de, llamémosle, 10, 12 años hasta 15. En aquella época yo por ahí tenía 15, pero no sé, Héctor Serena, que siempre lo llamamos el abuelo, en realidad lo llamamos el abuelo porque debía tener, no sé, 26, 27, pero claro, para alguien de 15, el de 26, 27 es muchísimo más grande, ¿no? Claro, sí. Es decir, compartías cosas con gente de diferentes edades. Cuando yo fui a correr el Mundial en el 72, fui con Marcelo Costa. Marcelito tenía 12 años. Y nos fuimos a Estados Unidos. Ese año fue, bueno, un año excepcional, creo. Es decir, los 3 timoneles eran Martín Costa, Torkel Borstrom y yo. Y que hoy en día seguimos navegando en diferentes barcos, pero nos cruzamos Estados Unidos con los 3 pingüinos, 2 a remolque, 1 arriba, fuimos y mayor de edad había uno solo. Y no íbamos con el instructor, el papá, el jefe de delegación y todo eso. Íbamos nosotros. Yo me acuerdo siempre que, o sea, Marcelo es el hermano de Martín iba con nosotros. Pero el padre me pidió a mí que lo cuide a Marcelo, imagínate. Yo tenía 20 y yo cuidaba a Marcelo. Claro, pues Martín tenía 17. Entonces era un poco que, digamos, nos hacíamos, me parece, más fuertes, ¿no? O sea, teníamos que resolver, llegamos a Estados Unidos y quisimos alquilar el auto y no teníamos tarjeta. En el año 72 en la Argentina no tenías tarjeta de crédito. No. Y llegamos, teníamos los 3 barcos en el puerto y no teníamos auto. Y bueno,
fuimos al consulado argentino y esto y lo otro, y al final el cónsul puso su tarjeta y alquiló el barco para nosotros, el auto para nosotros. O sea, eso te hace más fuerte, ¿no? O sea, te hace resolver cosas. Sí. Y eso es lo que yo creo que tenía el Pingüino. Si nuestras cosas eran irnos a, no sé, en el verano nos íbamos corriendo regata desde Olivos hasta el San Antonio, en el Delta. Y íbamos solos, y en realidad vos decías, y a la vuelta era sudeste, era todo ceñido, todo ceñido. Pero bueno, tenían la edad, teníamos las ganas y éramos un poco más aventureros, ¿no? O sea, era un poco más así. Era la clase más popular, digamos, que más barcos juntaba, la flota más grande. Sí. Y entre los jóvenes seguro. Y después del Mundial decidió pasar al SNAI. No, yo en el año ahí, es decir, increíblemente, fíjate cómo eran las cosas en aquella época, yo nunca tuve un Pingüino. Corrí 2 o 3 sudamericanos, corrí 4 o 5, 4 argentinos, fui a ese campeonato mundial, me clasifiqué para el mundial siguiente, y no fui porque en esa época tenía 22, 23 años y no me había gustado cómo se había conseguido que los barcos vayan hasta Río de Janeiro. Es decir, hubo alguien que fue a Gaspar Campos a pedirle al que no era presidente, a pedirle a Perón que hablase con las Fuerzas Armadas para conseguir un avión. Y así fue la delegación de los Penguins. Fueron en avión de la Armada a Río de Janeiro, en un Hércules, los Penguins, la gente, todo. Ah, mirá vos, ¿el Mundial de qué año? 73. 73. Y increíblemente, bueno, yo tenía, como te digo, era joven y yo decía, no puede ser, esto tiene que venir por los canales normales, no por los canales, claro. Por otros canales, y no fui. Por eso. O sea, idealista. Y sí, es la edad también, ¿no? Sí. Pero digamos que yo corrí y nunca tuve un Penguin, o sea, siempre fue de prestado, de conseguir uno acá, allá. Fui a Estados Unidos con el barco prestado. Ya. Sí. ¿Le prestaron uno allá en No, acá. Si fuimos los tres barcos. Los barcos desde acá. Desde acá, por buque, en esa época lo llevó Elma, para Nueva York. Sí. Y en Nueva York por eso tuvimos que alquilar un barco, o alquilar un auto y llevar los 3 Penguins, 12 remolques y uno en el techo. ¿En dónde se hacía ese mundial? ¿En qué lugar de Estados Unidos? En Lake Dillon, eso está pasando Denver en la Rocallosa, o sea, nos cruzamos todo Estados Unidos y subimos la montaña. No. Era una aventura. Una aventura.